Buenos días, hermanos. Quiero dar primero que nada gracias al pastor Shelly por permitirnos este ministerio, por apoyarnos y porque pues es muy necesario que la palabra de Dios se dé también en español, que es el lenguaje segundo más hablado en el mundo, o tercero, no me acuerdo, pero aquí hay mucha gente que habla español. Y pues el tema de hoy del cual quiero predicar es más como una enseñanza, es más didáctico, puedo estar usando el pizarrón. Es algo que mucha gente, muchos cristianos incluso o no saben o niegan o simplemente rechazan, pero es algo bíblico, es algo que viene en la Biblia y el tema es sobre los hijos del diablo. Hay muchas enseñanzas falsas sobre quiénes son los hijos del diablo. Y pues quiero mostrar hoy muchas escrituras que hablan del tema. Entonces, pues primero que nada, la Biblia habla de tres tipos de hijos. Los hijos de hombre. Vamos a ver aquí primero. Los hijos de hombre. Vamos a ver primero qué es un hijo de hombre. En Génesis 6, del 2 al 6. Esta es una escritura que he escuchado hablar gente, obviamente gente que no ha leído la Biblia, pero hay mucha gente que lee un pedacito de la Biblia y quiere aprovecharse y para enseñar cosas locas o cosas que no tienen sentido y hacen ver a la palabra de Dios ridícula. Pero vamos a ver qué es lo que en realidad dice la Biblia sobre los hijos de hombre. En el versículo 2 dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres... Ok, entonces ahí hasta ahora vemos que hay dos tipos de hijos, la Biblia, en este versículo nada más, los hijos de Dios y los hijos de hombre. Vamos a ver. Primero que nada, el tema es, can you see the board there? Vamos a hablar sobre los hijos de hombre, hijos de Dios, un poquito, pero más sobre los hijos del diablo. Pero primero que nada, para entender, quiero mostrar y enseñar de dónde menciona la Biblia los hijos de Dios y los hijos del hombre y qué son ellos, un poquito, brevemente, pero más que nada, después nos vamos a enfocar en los hijos del diablo. Primero, vamos a representar, por ejemplo, los hijos de hombre. Es una persona normal, hijo de hombre. Y luego la Biblia habla que los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ok, entonces, hijas de hombre y luego están los hijos de Dios. Vamos a representar a los hijos de Dios, así, santos, ¿no? Así como lo representan la Iglesia Católica, pero es como, es simplemente por motivos didácticos. Para enseñar, para representar. Y los hijos del diablo, con cuernitos, bueno, no, más bien así. ¿Qué tal? Igual, obviamente, no sé si tengan cuernos o no, pero es también nada más para representar, para ver la diferencia. Primero que nada, vemos que sí hay una diferencia de los hijos de Dios y los hijos de hombre. Y primero que nada quiero hablar de eso porque mucha gente cree que todos somos hijos de Dios. La Biblia habla de que, y la Biblia aquí obviamente hace una distinción. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, ¿qué pasó despuesito de que los hijos de Dios empezaron a tener hijos con las hijas tomar mujeres de entre los hijos de los hombres? Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, primero eso que dice que de los gigantes es como
Aparte, no está diciendo que los hijos de Dios ni los hijos de los hombres eran gigantes. Simplemente dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, no dice nada de que entraron a los gigantes ni nada así. Aunque bueno, eso de los gigantes es otro tema. La Biblia habla de que Sansón era un gigante y medía como 3 metros, pero no es de 50 metros, ni de 20 metros, ni nada así como escuchas hoy en día en videos en internet o artículos, cosas que se sacan de la manga. O sea, la Biblia habla claramente de que gigantes y hasta te dice su estatura. No dice, bueno, tal vez en el libro de Enoc, pero el libro de Enoc no está en la Biblia. El libro de Enoc es extra bíblico, es algo que alguien agregó a la Biblia y que por lo tanto está maldita esa persona que agregó el libro de Enoc. Pero eso es aparte de esto. Luego dice que les engendraron hijos y esos fueron valientes desde la antigüedad, fueron hombres de renombre. Pero eso es necesariamente bueno, el hecho de que eran valientes y hombres de renombre. Pues vamos a ver, el siguiente versículo dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Podemos pensar que es algo positivo el que los hijos de los hombres, con los hijos de Dios, hayan sido hombres de renombre y hombres valientes, pero la Biblia habla de que hay hombres que son valientes para tomar vino. O sea, que son como, mira, yo puedo tomar una botella de tequila entera y yo puedo tomar un 24 de cervezas. Son valientes, pero no es algo bueno. Entonces, para mí lo que yo veo tal vez no está directamente, tal vez no es muy obvio, tal vez es como mi interpretación, pero para mí lo que yo veo aquí es que los hijos de Dios son valientes, pero cuando se mezclan con los hijos de la carne, con los hijos de hombre, son valientes para cosas estúpidas. Su valentía, el hombre de Dios debe ser valiente y debe tener denuedo, pero para las cosas de Dios, para defender la Biblia, para defender la palabra, pero cuando se mezcla con cosas del mundo, quiere ser todavía valiente, pero ahora está corrupto, corrompido y ahora es valiente para cosas tontas. Entonces, primero que nada, vemos que el hijo de hombre, como vemos que se hace una distinción entre los hijos de hombre y hijo de Dios, pues el hijo de hombre no es hijo de Dios. Al menos aún. Porque ese es el estado en el que todos nacemos. Todos nacemos siendo hijos de hombre. Y cuando nos hacemos hijos de Dios, es un estado espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque constantemente la Biblia, cuando habla de los hijos de Dios, se refiere a gente salva. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, no lo hace mucho en el Antiguo Testamento. Esa es de las únicas que encontré, no recuerdo si la única, pero en el Antiguo Testamento solamente recuerdo esta mención de los hijos de Dios. Habla mucho sobre los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, pero vamos a ver un poco más adelante de ese tema. Entonces, ahora vamos a ver quiénes son los hijos de Dios. Vamos a ver Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, solo los salvos son hijos de Dios. Por fe. Que no hay ningún otro tipo de salvación. O sea, si alguien dice, no, yo soy hijo de Dios porque yo creo en Jesús, pero no estoy seguro si voy a ir al cielo porque pues soy pecador. Digo, al menos se reconoce como pecador, pero no está confiando en Jesucristo para su salvación, está confiando en sí mismo, o sea que no tiene fe en Jesús. Cree que existe, puede que hasta crea que es Dios, el Hijo de Dios, etcétera, y que murió por él, pero no confía en él, no cree en él, no tiene fe en él. Entonces, a los hijos de Dios, Dios los adopta como hijos. No somos hijos como Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Incluso la Biblia hace mención de nosotros de esa manera. Pero somos adoptivos.
Y nacemos de Dios también en el momento en el que creemos en Él, pero como les digo, de cierta manera Dios nos está adoptando cuando esto pasa. Y para ver eso vamos a Gálatas 4:5, un poquito más adelante. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Dios nos adopta. Gálatas 4:5. Voy a tratar de poner ahí los versículos por si quieren tomar notas o para los que estén queriendo volver a esos versículos. Primero, somos fe, solo somos los hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Eso era Gálatas 3:26. Y también en Juan 1:12, no tienen que ir, pero dice, pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, hablando de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, se fueron hechos, se convirtieron en hijos de Dios a los que creyeron en el nombre de Jesucristo, que es otro sinónimo de recibir la salvación, porque la salvación se recibe por medio de la fe, de creer en Jesucristo. Está en Juan 1:12. ¿Y qué pasa con el Hijo del Hombre? Es que no es salvo, sino que está bajo la ley. Ahí están en Gálatas, en el mismo de Gálatas 4:5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, si se hicieron hijos de Dios, antes de ser hijos de Dios, eran hijos de hombre. Es a lo que les refería hace rato, que están bajo la ley. Los hijos de hombre no son salvos aún, pero cuando son salvos, se convierten en hijos de Dios. Pero antes están bajo la ley. Eso significa que eso es todo lo que saben que tienen que seguir los mandamientos, pero no se les ha predicado el Evangelio de Jesucristo, que les dice que les da las buenas noticias de que a pesar de que ellos no pueden seguir los mandamientos, pueden ser salvos por medio de Jesucristo y por medio de lo que Él hizo por nosotros. El Hijo de Hombre, a pesar de que no es Hijo de Dios aún, fue hecho a imagen de Dios. En Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bueno, tenemos como hijos de hombre, el hombre sí tiene gran importancia ante Dios. Tiene tanta importancia que Jesucristo vino a morir por él. Jesucristo vino a morir por todos los hombres y mujeres. Cuando la Biblia habla del hombre, obviamente se refiere a hombres y mujeres. Como el hombre, como ser vivo, obviamente no se refiere nada más a las mujeres. Pero específicamente cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, sí es el hombre, porque la Biblia habla constantemente de que Dios es una figura masculina, que Dios el Padre, no es la madre, no es ambos, no es un trans, es el Padre. Y no es Shekinah, el Espíritu Santo no es Shekinah, la forma femenina de Dios, tampoco habla nada de eso, la Biblia. Eso es algo extra bíblico que le han agregado y es una fábula judía, de hecho. Es una enseñanza del Kabbalah. Y Jesucristo es hombre, tampoco es transgénero, tampoco es algo así, alguna abominación. Obviamente Jesucristo es un hombre hecho y derecho, perfecto y nunca pecó. Y igualmente, de hecho, uno de los nombres de Jesucristo es el Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque adoptó un cuerpo como nosotros. Él fue hecho carne. La Biblia dice que Dios se hizo hombre. Entonces, Jesucristo tiene un cuerpo de hombre y en ese sentido es el Hijo del Hombre, pero
a la vez es también 100% el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver qué más describe rápidamente el Hijo de Hombre es que es del mundo. ¿Saben qué? Creo que me estoy pasando mucho tiempo con el Hijo de Dios y el Hijo de Hombre. El tema es los hijos del diablo. Entonces vamos a ver primero que nada la primera mención de los hijos del diablo en el sermón, no en la Biblia. Primero vamos a Juan 19:22. ¿Será? No. Se me hace que es Jude 19:22. No hay Judas 19. Bueno, vamos a saltarnos ese, vamos a Génesis 19:4. Aquí habla, Génesis 19:4 es la historia de Sodoma y Gomorra, de cómo Dios destruye Sodoma y Gomorra. Y aquí está cuando los ángeles llegan a la ciudad y la gente de Sodoma rodea la casa y quiere hacer las cosas viles a los ángeles. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y aquí cuando la Biblia dice que quieren conocerlos, no se refiere a que quieren saludarlos y presentarse y decir, ay, ¿a qué te dedicas y qué te gusta hacer? No, aquí cuando la Biblia dice que quieren conocerlos, se refiere a cosas sexuales. No es nada bueno, quieren aprovecharse de ellos, quieren y son todos. O sea, la Biblia dice que todos, viejos y jóvenes, rodearon la casa. ¿Y cómo sé esto? Pues porque más adelante dice que es algo malo. Dice en el versículo 7, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Tiene algo de malo conocer a alguien en el sentido de presentarse y hablar sobre su vida y ver de dónde son y qué hacen? Obviamente no tiene nada de malo eso, pero sí es malo y es una abominación que un hombre quiera estar con una mujer. Con un hombre. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. No es algo natural y es algo que la Biblia llama sodomitas. Son sodomitas. Ahora, los hijos del diablo, no todos necesariamente son sodomitas. Hay diferentes tipos de hijos del diablo. Pero eso es una expresión segura de que alguien es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque es algo que no es natural y vamos a verlo un poco más adelante. Génesis 19:4. Ok, ¿y qué más sobre los hijos del diablo? La Biblia los llama perros. Y específicamente a los sodomitas. Pero, pues obviamente, si está llamando perros a los sodomitas, todos los perros son hijos del diablo. Todos los sodomitas son hijos del diablo. Pero no todos los hijos del diablo son sodomitas. Aunque yo sí diría que se les puede llamar perros a cualquier hijo del diablo, aunque no sea sodomita. Vamos a ver los diferentes tipos después. Los otros tipos son falsos profetas, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver dónde dice que son perros en Deuteronomio 23. Veintitrés, 16.
Perdón, es 17. No habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomita de los hijos de Israel. Okay, aquí está hablando de rameras y sodomitas en el mismo versículo. Y en el siguiente dice, no traerás precio de ramera, otra vez, ni precio de perro. O sea que son sinónimos sodomita con perro. ¿Y qué está diciendo este mandamiento? Que si hay una ramera que es una prostituta y se dedica a eso, pues Dios no quiere que la ramera traiga su dinero que obtuvo por medio de prostitución y tampoco quiere, asimismo, que un perro traiga el dinero que hizo de cualquier manera que lo haya hecho. La Biblia dice que no habrá sodomita de los hijos de Israel. Y por ejemplo, el rey Asa y creo que su hijo, el rey Josías, hicieron lo correcto ante los ojos de Jehová. ¿En qué? En que expulsaron a los sodomitas. Ahora, me parece interesante que no dice que expulsaron a las rameras también, a pesar de que las rameras, ser una ramera sí es algo malo. Ser una ramera no es una señal segura de que una mujer es una hija del diablo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está la ramera Rahab, que obtuvo salvación del Señor. Pero no vemos en ninguna parte en la Biblia que hable de que un sodomita obtuvo salvación. Y vamos a ver más adelante por qué, porque Dios ya los entregó a una mente reprobada. Pero primero que nada vamos a ver ahí que dice que son perros, Deuteronomio 23, 17. ¿Qué más sobre los hijos del diablo? Y esto, bueno, un paréntesis pequeño, me parece chistoso que la gente diga que, hablando de que son perros, que la gente diga, ay, pues eso que los sodomitas hacen es natural porque los perros lo hacen. Bueno, ustedes lo dijeron. O sea, son perros, la Biblia lo dice también, son perros, pero la gente lo quiere hacer como algo natural. Y no es algo natural, es algo que el hombre natural no tiene una tentación de hacer. Es algo que ni siquiera la Biblia dice que ni siquiera se nos hubiera ocurrido de no haberse juntado los israelitas, el pueblo de Dios, con las naciones vecinas, ni siquiera se les hubiera ocurrido todas las cosas malas que empezaron a hacer. ¿Por qué? Porque no es algo natural, es algo que te tiene que enseñar un hijo del diablo. Y pues tristemente es algo súper común en esta sociedad, en todo el mundo, muy conocido, que se hace, que hay gente que lo hace. La mayoría de la gente lo aborrece, pero los medios tratan de hacerlo como algo normal, como algo natural, como algo que hay que aceptar. Sobre todo en Estados Unidos, en México también se está promoviendo mucho. La presidenta en este momento es una judía que le encanta promover esto. Cuando era gobernadora de Ciudad de México, le encantaba promover que los niños y las niñas usen ropa de hombre y mujer como quisieran en las escuelas. Niños chiquitos, o sea, estar promoviendo que su mente todavía ni siquiera se termina de formar. O sea, están permitiendo que se confundan con este tipo de abominaciones porque ellos mismos son perros y quieren normalizarlo. Y otra característica de los hijos del diablo es que Dios endureció sus corazones. ¿Por qué los endureció? ¿Porque hicieron ese pecado? No. Ellos hicieron ese pecado porque Dios endureció sus corazones y selló sus conciencias. Y vamos a ver dónde dice que Dios endureció sus corazones. Un ejemplo está en 1 Samuel 2:12. Dice, mas los hijos de Elí eran hijos de Belial. Belial es uno de los nombres del diablo. Y no conocían a Jehová.
Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, mientras era cocida la carne, venía... vamos a saltarnos al 25. Dice que eran hijos de Belial y luego dice las cosas que hacían, que era que cuando alguien traía un sacrificio y se suponía que lo tenían que quemar, toda la grasa, y luego ya dárselo, y luego ya se lo podían llevar los sacerdotes o los encargados del templo. Ellos decían, no, dámelo así crudo, yo lo quiero, no sé si lo querían vender o... Vaya, hacían las cosas de tal manera que la gente aborrecía el sacrificio del Señor. Empezó a decir, no, que... Empezaron a guardarle rencor a las cosas de Dios y empezaron a decir, pues si esto es la iglesia, ¿para qué voy? Haz de cuenta. Como se hace hoy en día. Oye, si voy a ir a la iglesia para alejarme de las cosas del diablo y allá hay sodomitas, no, ¿para qué voy a la iglesia? Es lo mismo que afuera. Y eso es algo que enfadó a Jehová. Dice en el versículo 25, aquí está Elí hablando a sus hijos, les está diciendo, no, hijos míos, en el 24, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si un hombre pecare contra otro, el juez lo juzgará, pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto quitarles la vida. Aquí dice que no oyeron la voz de su padre porque Jehová hizo algo, porque Jehová no permitió que oyeran la voz de su padre. Y esto lo vemos en otras partes donde dice que Jehová endurece los corazones de los hijos del diablo para que no puedan creer, para que no escuchen la palabra de Dios. Y lo vemos descrito de otras maneras, como por ejemplo que cauterizó sus conciencias. ¿Qué es la conciencia? Es lo que te dice de cuando estás haciendo algo malo, que te redarguye y te hace sentirte culpable y te hace sentir como que hice algo malo, o cuando estás haciendo algo malo, te hace como que te para, pero al menos, y si no te paras, pues mínimo te sientes mal acerca de lo que hiciste o estás haciendo. Pero un sodomita no tiene conciencia. Un sodomita lo hace así, sin sentir ni un rasguño en su conciencia. ¿Por qué? Porque ya está cauterizada, no siente nada. Si tienes una parte del cuerpo cauterizada, si te quemas, ya no sientes nada en esa parte. Ahí llega un punto en el que te están tocando, no sé, te pegas, te cortas, no sientes nada. Así es como los sodomitas tienen la conciencia. Saben lo que es correcto, saben lo que es bueno, porque todavía tienen un cerebro que funciona hasta cierto punto y saben, y tal vez antes de ser hijos del diablo tenían conciencia, entonces saben qué es lo que Dios quiere que hagan y saben qué es lo correcto y saben qué es lo bueno y qué es lo malo, pero ya no les duele en lo absoluto hacer el mal. Y eso de la conciencia, dice, conciencia cauterizada está en 1 Timoteo 4, 1, 3, viene otro ejemplo. ¿Qué tipo de cosas hacen los hijos del diablo? Primero Timoteo 4:1, perdón. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia, y prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. ¿Qué están enseñando estos individuos con la conciencia cauterizada? Prohibir casarse y mandar abstenerse de alimentos. Y eso me recuerda a mí de la Iglesia Católica. ¿Qué otra religión? Bueno, no es la única. De hecho, creo que también los monjes Shaolin o los budistas o algo así también dicen, no mandan,
que no te cases, pero creo que si quieres ser así como si quieres crecer en espiritualidad, entonces no te cases porque te va a distraer y no sé qué. Cuando la Biblia no prohíbe que se casen, dice más bien al revés, dice que es una doctrina de demonios que prohíban que te cases. ¿Y quién prohíbe que te cases? La Iglesia Católica prohíbe a todos sus sacerdotes, a todos sus padres que se casen. ¿Para qué? Para que den la apariencia de que son más santos, pero hacen todo al revés, la Iglesia Católica. Después voy a predicar sobre ellos, pero la Iglesia Católica, la Biblia dice que hagan las cosas de una manera y la hacen completamente opuesta. Y me causa mucho conflicto cómo la gente no se da cuenta que hacen todo completamente al revés y les vale. O sea, la gente ve, les muestras cómo la Biblia dice que no hagas esto y ellos hacen completamente lo opuesto. Y la gente, pues, pero es la iglesia, es la iglesia, la madre y la madre romana y no sé qué. No sé cómo le dicen, pero bueno, aquí viene lo de la conciencia cauterizada en 1 Timoteo 4, 2. ¿Qué más describe a los hijos del diablo? En el Antiguo Testamento hay otra mención, dice que son como espinos en 2 Samuel 23. Son como espinos, no los debes de tocar, aléjate. 2 Samuel 23. No dice, a ver, la Biblia dice que invites a los espinos a la iglesia, que ames a los espinos, que abraces a los espinos, que los metas a tu casa, que los tengas alrededor de tus hijos, a los espinos. ¿No? ¿Qué dice 2 Samuel 23, 6? Pero los hijos de Belial, todos ellos serán arrancados como espinos, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Ahí dice que los mates. Ahí dice que si quieres relacionarte de alguna manera con un sodomita, con un hijo del diablo, que te armes, que te pongas una armadura y te protejas y que tengas cuidado y no nada más defensivo, sino, o sea, no nada más una armadura, sino pues como la Biblia decreta para los sodomitas en Levítico 23, 11, no, 20, 13, ¿verdad? Levítico 20, 13 dice que la pena de muerte es lo que deben de llevar. Levítico 20, 13, no sé si lo tengo aquí en uno de mis puntos, pero dice que si un hombre se acuesta con otro hombre de la misma manera que se acuesta con una mujer, su sangre será sobre él y deberán de ponerlos a muerte. Eso es, por parte del gobierno, es algo que es una ley que el gobierno debería estar llevando a cabo, pero definitivamente si sabes que hay un sodomita cerca, un hijo del diablo cerca, ármate y defiéndete y ten cuidado con ellos y no los toques. Eso era... Son con espino, no los toques. Segunda de Samuel 23:6. Ese era el rey David hablando esas cosas. Otra mención de los hijos del diablo. Cada vez que la Biblia habla de los hijos del diablo, habla de manera muy extremadamente fea. Siempre están cometiendo cosas que a nadie de nosotros se nos ocurriría, y no nada más como hijos de Dios, sino a los hijos del hombre tampoco se les ocurre. Los hijos del hombre tienen tentaciones naturales, tienen tentaciones que, como cualquier otro hombre, que una tentación pueden llegar a cometer pecados graves, pero el tipo de pecados que cometen los sodomitas, los hijos del diablo, son cosas que tú dices, ¿cómo puede a alguien ocurrírsele hacer eso? Incluso antes de ser salvos. Por ejemplo, el que vamos a ver es que dan falso testimonio para dar pena de muerte a personas, a individuos. En Primera de Reyes 21.
¿Ustedes se imaginan que alguien venga, incluso antes de ser salvos, no sé si algunos aquí no fueron salvos desde su niñez, pero antes de ser salvos, que alguien se acercara y le dijera, oye, quiero que, y suponiendo que está la pena de muerte en este país, oye, ¿me ayudas? Bueno, creo que sí está en algunos estados. Le dices a alguien, oye, ¿me ayudas a acusar a alguien de que violó a un niño chiquito y luego lo mató? Para que lo maten. Porque eso es casi de las únicas cosas que tienen la pena de muerte hoy en día, en este país al menos. Pero en el pueblo de Israel en ese entonces, blasfemar llevaba la pena de muerte. Entonces es lo mismo, básicamente. Si le estás diciendo a alguien, oye, te doy dinero para que acuses a esta persona de que cometió un crimen de pena de muerte. O sea, lo van a matar, obviamente. Te está diciendo, haz de cuenta que está siendo un mercenario, un asesino a sueldo. ¿Y quién haría algo así? Pues alguien que no tiene conciencia. Alguien que dice, dinero, claro, sí, fácil. ¿Por qué? Porque se les facilita mentir, porque no tienen conciencia, tienen la conciencia sellada. Entonces, por eso ese tipo de cosas. Era 21:10, Primera de Reyes 21:10. Vamos a leer desde el 9. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned a 2 hombres, hijos de Belial, delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y aprendedlo para que muera. Ahí está. ¿Qué otro tipo de cosas hacen? Incitan a la idolatría. Y esto va relacionado con el hecho de que son falsos profetas. Una cosa es que tú estés confundido antes de ser salvo por doctrinas que te dicen que, no sé, por ejemplo en México es muy común, sobre todo en el sur de México, que tengan muchas creencias como en diferentes dioses y que el dios del mar y el dios de no sé qué, como en muchas partes del mundo, creen en muchos dioses, son politeístas y pues eso es lo que creen, pero que alguien esté como nosotros de puerta en puerta queriendo evangelizar, eso ya es otro nivel y sobre todo que alguien sea considerado un sacerdote de una cierta religión que enseña mentiras, eso es algo que es más señal de que ya fue su conciencia sellada, porque ya supieron acerca de Jesucristo, ya supieron acerca del verdadero Dios, pero lo rechazaron y por tanto Dios lo rechaza. Y vamos a esa escritura porque ya se nos está acabando el tiempo, a Romanos 1. Ahí habla de cómo alguien se convierte en un hijo del diablo. Y da una descripción muy amplia de cómo son los hijos del diablo. Cómo se convierte alguien en un hijo del diablo, por qué, y cómo son, cómo es su carácter, qué pasó con ellos. Vamos a ver desde el versículo... Vamos a ver el 30. Ahí es donde dice que son aborrecedores de Dios. Dice murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Otra cosa, sin afecto natural. Implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Y vamos a leer rápidamente cómo es que se convirtieron en esto y qué pasó, por qué, cómo llegaron a creer estas cosas, a tener este tipo de pecados en sus vidas.
Dice, vamos a leer desde el 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ahí está primero. Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó, de nuevo, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Vemos ahí, es contra naturaleza. Dios los entregó a que tuvieran este tipo de tentaciones. Dios no dijo, yo quiero que tengan ese tipo de tentaciones. Dios simplemente los entregó, los rechazó, los soltó, y ellos, a consecuencia, tuvieron ese tipo de tentaciones y ese tipo de pecados. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. La recompensa de estar hombres con hombres es el SIDA, para que ahí le pongan una nota. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó de nuevo a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Y bueno, esto creo que vamos a dejarlo ahí porque ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que es muy importante que los hijos de Dios, la gente salva, incluso los que no son hijos de Dios aún, los hijos de hombre, sepan acerca de esto. La mayoría de las veces, sobre todo en esta sociedad, la gente que solo es hijo de hombre no va a recibir este tipo de verdades porque pues está muy endoctrinada en que hay que amarlos, y la Biblia dice que no debes de amar a los que aborrecen a Dios, que si los amas te va a venir un castigo de Dios, en 2 de Samuel. Segunda de Crónicas 19:2. No los debes de amar porque si no te va a venir un castigo de Dios. Y bueno, es simplemente para que lo tengan en mente, y para la gente que no sabía del tema, pueden investigar más sobre eso. Esperamos también aquí predicar un poco más sobre eso en el futuro, pero para que tengan cuidado. La Biblia dice que tengan cuidado con los perros. En Filipenses. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tus advertencias. Te pedimos que nos las recuerdes día con día, y para proteger a nuestros seres queridos, no estar cerca de nosotros, ni dejar que se acerquen a nosotros ni a nuestras familias, los hijos del diablo. Ayúdanos a identificarlos. Ayúdanos a protegernos unos a otros, y no permitas que entren en esta que es tu casa, Señor, y ni que nos hagan daño ni a los pequeños. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.